Dios Todopoderoso, venimos a ti diciéndote, Abba Padre, Papito Dios, confiados de estar en tu presencia, seguros porque tú eres nuestro Papito Dios, quien nos ha rescatado, quien nos ha restaurado y quien nos llama a su presencia. Por ahora a vivir como representantes tuyos aquí y en un futuro esperamos muy cercano a estar en tu presencia, adorando, alabándote, sirviéndote, Señor. Pero Dios, por ahora y mientras estamos acá, por favor, continúa preparándonos, continúa equipándonos, mi Señor, y muéstranos tu propósito, tu plan para nuestras vidas. Nos encomendamos en tus manos para este estudio, pidiéndote que tu mensaje sea entregado de una manera clara y nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra alma sea transformada por tu plan poderoso, por tu amor infinito y por tu gracia salvadora, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de leer escritura, comparto con ustedes que hace unos años se hizo un estudio para ver cuántas palabras las personas hablaban en un día. Alrededor de 400 personas les pusieron una grabadora para que en sus horas de estar despiertos, esa grabadora midiera cuántas palabras hablaban. El estudio entregó que era alrededor de 16,000 palabras por día. 16,000 palabras por día el promedio. Ya yo sé que varios de los hombres dicen, las mujeres serán como 20,000. La realidad es que hay unos hombres que hablan como 25,000 también. Eso fue hombres y mujeres. Ese era el promedio. 16,000 palabras. Si duermes 8 horas y estás despierto 16, quiere decir alrededor de 1,000 palabras por hora. Una gran cantidad de palabras. Cuando vi el estudio me ponía a preguntar, ¿con quién hablará tanto esta gente? ¿Con quién es que hablan tanto? De esas 16,000 palabras, ¿con quién son todas esas palabras? Algunas esposas seguro dirán, mi esposo no habla todo eso. Al menos en mi casa no habla todo eso. ¿Quién sabe con quién lo hablará? Y yo me cuestionaba y los cuestiono a ustedes hoy. Si tú tuvieras que hacer una lista, si tú hablas 16,000 palabras, vamos a coger el modelo como ejemplo, y tuvieras que hacer una lista de con quién hablas tanto. Si tuvieras que hacer una lista de las personas con las que hablas, ¿quiénes ocuparían los primeros puestos? Piensa en ese momento. Oye, hazme una lista, empezando por el primero, por el que más hablas, ¿quiénes serían esas personas con quien más hablas? Ahí tú vas pensando, tal otra persona. Y por supuesto, estás en la iglesia, tendría luego de decirle, oye, ¿está Dios en esa lista? ¿Está Dios entre las personas con las que hablas? Es más, si son 16,000 palabras, ¿cuántas de esas serían para Dios? Me pongo yo a pensar, ¿cuántas palabras serían para Dios? Tal vez alguna vez ustedes han ido a almorzar con un hermano, una hermana de la iglesia, a un sitio. Y de pronto, si ustedes tienen, si no lo tienen, lo invito a que lo hagan, a esa sana costumbre de darle gracias a Dios por la comida que vamos a comer. ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha tocado ir a comer con un hermano o hermana de la iglesia y le dices, ora, por favor, dale gracias a Dios por la comida? Y como que se les van las 16,000 palabras ahí en esa oración. Se le enfría a uno la sopa de estar esperando, va a hacer la oración, y el otro sigue orando y uno... Y no sé, te pedí que oraras, no que predicaras. Por favor, vamos. O te has sentado ahí y le pides el favor a alguien que ore y empieza a orar en Reina Valera Antigua. Porque vosotros me dijisteis, Señor, y en aquellos tiempos, y el alfolí, y el aperando, y tú un poco el lenguaje, y uno, y fue lo que... O de pronto te ha tocado y le has dicho, oye, ora, y no, ora tú, no, es que yo no sé orar. ¿Alguna vez les ha tocado eso? A mí me ha tocado en donde, en reuniones de la iglesia, de voluntarios o algo, y vamos, les digo yo, vamos a orar, sí, y le digo a alguien, oye, ora tú. ¿Yo? ¿Por qué yo? Pues sí, ora. No, yo no. Bueno, ora tú. No. Ok. Dios, y personas me han dicho, oye, no me vuelvas a hacer eso. ¿Qué cosa? Eso de ponerme a orar enfrente de la gente así sin haberme avisado. O sea, tienes que preparar la oración. Claro, yo tengo que venir preparado para la oración. Entonces, como que hay dos extremos. Y entonces la siguiente pregunta es, oye, ¿tú oras? ¿Ustedes oran?
Y de pronto entonces la pregunta, alguien más diría, ¿y sabes cómo orar? Y tú lo haces en voz alta, en voz baja, porque algunos me han dicho, yo oro, pero yo lo hago en voz baja. Y una vez en un grupo le dije a uno, está bien, ora en voz baja. Pero otros del grupo luego me dijeron, pero yo no oí nada de lo que estaban diciendo. Pero es que no estaban hablando contigo, él está hablando es con Dios. ¿Quién dijo que teníamos que oírlo todos? El que tiene que oír es el Señor. Y entonces viene que si ora en voz alta, que si ora bajito, que él sabe orar, que no sabe orar. ¿Saben? Los discípulos de Jesús estaban en una encrucijada. Y los discípulos de Jesús seguro lo habían visto. Saben que Lucas nos muestra mucho a Jesús orando. Y de seguro los discípulos estaban atraídos hacia la oración de Jesús. Y les dijo, Señor, enséñanos a orar. Y esa es la escritura que vamos a estar tocando hoy. Pero saben, les dije que vieran a Mateo 6 primero, porque hay algo interesante. Lucas 11, cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, pasa alrededor de 2 años después de que en Mateo 6, esta sección en Mateo 6, es en donde se habla del sermón del monte. Los estudiosos lo llaman el sermón más importante de la historia. Es el sermón en donde Jesús está instruyendo a sus discípulos acerca del reino de Dios, de cómo debemos ser para el reino de Dios. El sermón del monte, tal vez el mejor discurso que se haya dado y el más importante con toda seguridad en la historia de la humanidad. Durante ese discurso, alrededor de 2 años atrás, Jesús ya le había dicho a los discípulos cómo orar. Si están allí en Mateo 6, es desde el versículo 5. Jesús hablando, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Y hago una pausa breve. Los discípulos de Jesús seguro que sabían orar, eran judíos. El judío sabía orar en general, y la forma en general como lo que los caracterizaba era hacerlo así, de pie, a los lados de las sinagogas, en las esquinas de las calles, y de pronto se paraban y empezaban a orar. Y si hoy fueras a Israel o si vieras algún video o algunas fotos, todavía ves a la gran mayoría del judío ortodoxo allí en el muro llamado de los lamentos orando, y de pronto incluso moviéndose, y están orando y se nota que están en oración. No era algo nuevo para estos discípulos, pues eran judíos y ellos seguro se les había enseñado y como mínimo habían visto orar a otros. Pero Jesús aquí les está diciendo, cuando oren, cuando lo hagan, no sean como los hipócritas. O sea, no lo hagan, como diríamos acá, de dientes para afuera. No lo hagan con religiosidad, no lo hagan de una manera ritualística, no lo hagan para que los vean, no lo hagan como algo exterior. Y fíjense luego cómo les dice cómo debe hacerlo en el versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Unas traducciones dicen secreto y otras dicen en público. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Pauso allí brevemente. Se trata de... No necesariamente lo tienes que hacer escondido, pero sí hazlo en intimidad con el Señor. Los únicos importantes cuando tú vas a orar son el Señor a quien tú estás orando y tu corazón humilde delante del Señor, hablando con Él. Y es lo que el Señor está diciendo ahí. El Señor, quien ve en secreto, quien conoce tu corazón, de acuerdo a eso, te recompensará, te escuchará. El versículo 7 es famoso y espectacular. Al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. El repetir, decir. Si lo digo 100 veces, entonces sí funciona. Si lo digo muchas veces, algunos de nosotros, o la mayoría tal vez que crecimos como católicos, sabemos de lo que se trata. Hasta la oración, pero repítela 20 veces. No, va a ver si el Señor de pronto en la 10ª vez ahora sí me escucha. Pero es la misma cosa. Pero ojo, que no es solo a quienes venimos de hogares católicos. Hay veces también dentro de la iglesia evangélica nos volvemos repetidores y
decidores, palabra nueva, que andamos diciendo, pero es de dientes para afuera. En nuestro corazón no hay nada. Y repetimos, y como les digo, lo queremos usar con palabras sofisticadas, no con un corazón humilde. El versículo 8, por tanto no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes, si vieron el Padre de ustedes, sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es una oración igual a la de Lucas, añadiéndole la última parte acerca de que tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Son alrededor de 65 palabras las que hay en el Padre Nuestro. Alrededor de 65 palabras. Y si tú y yo hablamos más o menos 16,000 palabras al día, ¿será que 65 palabras pudiéramos dedicarle al Señor de todo corazón, con toda honestidad? Parece cortico, es cortico, pero tiene una sustancia espectacular, esas alrededor de 65 palabras. Vayan ahora sí a Lucas capítulo 11. Con eso retomamos en el versículo 1 nuestra lectura de Lucas. Y en este caso dice: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Se imaginan entonces? Jesús está orando y pareciera ser que los discípulos saben que Él está orando y de pronto hasta lo pueden ver y ellos están allí observando. Parece ser, podemos deducir de este texto con un poquitico de imaginación santificada, que les llama la atención cómo Jesús está orando. De seguro les debe llamar la atención los resultados de la oración de Jesús. Para este momento han visto cosas maravillosas hechas por Jesús. Debe ser también porque dice como Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos a orar. O sea que saben de que ellos oran. Y debe ser que oran de una manera distinta a la tradición, a lo que han visto por años de parte de los judíos e incluso de los gentiles en sus oraciones de repeticiones vanas. Han visto orar a los religiosos, pero han visto algo muy distinto en Juan el Bautista y han visto algo muy distinto en Jesús. Y por eso le dicen: enséñanos a orar. No enséñanos cómo orar, sino enséñanos a orar, al hábito, a la buena costumbre de orar. Enséñanos a orar. No es solo de qué manera, sino enséñanos a que nosotros también queramos orar. Evidentemente algo había distinto, que no era ni religioso ni ritualista en este caso. No era lo que ellos estaban acostumbrados. Y por eso hay que definir entonces la oración. La oración es comunicación relacional con Dios. No toda comunicación es igual. La oración es comunicación relacional con Dios y no toda comunicación es igual. No es lo mismo cuando tú hablas con alguien de pasada, vas pasando por el aeropuerto, hablas, entregas tus maletas, te entregan tu pasaje y te vas. Ahí hablaste algo. Luego hablas 2 o 3 palabras con quien te pasa por la parte de seguridad, 2 o 3 palabras con quien te recibe el pasaje por última vez, tal vez 2 o 3 palabras con quienes te están sirviendo en el avión y ya. Pero hay esas otras personas con quienes puedes hablar por mucho tiempo. ¿Alguno de ustedes habla con alguien por 1 hora y puede hablar por 1 hora? Y después de que habla por 1 hora dice: ay, bueno, luego hablamos cuando tengamos tiempo. Esos que se rieron, esos son los que hablan así. Eso que habla uno y habla y habla y habla y dice 1 hora, 2 horas, uy, el tiempo vuela y faltó mucho. ¿Te has dado cuenta? ¿Tú has tenido de pronto una conversación de 1 hora, 2 horas con alguien que no conoces? Normalmente no. Si uno va en un bus, alguien se sube, se sienta al lado de uno
¿Qué calor? Sí. ¿Este pasa por tal lado? Sí. Ok. Ya. Pero si uno se sienta en ese bus con un ser querido, con alguien cercano a uno, si no estamos peleando, lo más posible es que podemos hablar por mucho tiempo. Tengo un amigo, el pastor Carlos Casco, que es ya bien mayor, él y su esposa viajan mucho. Y se vino la vez pasada desde Guayaquil, Ecuador, hasta aquí, hasta Cartagena, en bus, con su esposa. Esos son como un total como de 40 horas en un bus. Y yo, uy, pastor, pero ¿por qué se va a ir en bus? Mire, vale casi lo mismo en avión. Dice, no, para mí es bueno, con eso hablo con mi guapa, como les hablo con ella. Uy, no, pero que tiene uno tanto que hablar, ni con la guapa habla uno por tanto tiempo, 40 horas. Miren, la oración es algo relacional, no es algo que tú vienes, sí, buenas, hágame un favor, necesito saber 3 bolsas de leche, deme 4 panes, muchas gracias, hasta luego. Sin embargo, algunos de nosotros hacemos ese tipo de oración con el Señor. Señor, sí, gracias, mira, necesito esto, necesito aquello, necesito esto, gracias, chao. Es algo relacional, no es algo que simplemente viene y se dice con cualquier persona y ya. Es importante, es tan importante, es tan relacional que miren lo que dice el versículo 2 de Lucas 11. Él les dijo, este es Jesús diciéndole a ellos, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿No les parece espectacular que lo primero que responde Jesús al enséñanos a orar es poderle hablar al Creador del cielo y de la tierra, al Todopoderoso, y decirle, Padre mío, ay, papito Dios, santificado seas? Y ese que estás en los cielos es, sí, tú eres poderoso. ¿Puedes tú hablarle con esa cercanía al Padre? Juan 1:12, no tienen que ir allá, pero en Juan 1:12 se nos dice que a quienes creyeron en Él, hablando del Mesías, a quienes le recibieron, se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? ¡Wow! Los de las 9, es que los de las 9 son más espirituales que los de las 11. Entonces tú literalmente con ese derecho de ser llamado hijo o hija de Dios, ¿lo tratas como un padre? Tienes ahora un derecho, con este derecho lo tratas como un padre. Tú vienes a Él dependiendo de Él, confiando en Él, seguro en Él, buscando la provisión en Él, santificando quien Él es. O tal vez lo tratas simplemente como ese Dios lejano. ¿Sabes? Me acordaba en estos días que estaba hablando con un amigo. Hay un sitio en los Estados Unidos que me gustaba mucho ir a comer con mi familia, que es un sitio de buffet, se llama el Golden Corral. Y en el Golden Corral uno paga y entra, y eso es grandísimo, lleno de comida por todo lado. Y uno va y se sirve todo lo que quiera y salen con unos platos así de grandes. Y yo me acuerdo salir con mi plato así de grande, y cuando llega uno al sitio de tomar Coca-Cola de dieta, por favor, Coca-Cola de dieta. Y me veían mi platado lleno de roast beef, de arroz, de puré y una Coca-Cola de dieta. Y la gente lo miraba, ¿no? ¿Qué va a hacer la Coca-Cola de dieta con todo esto que te estás comiendo acá? Y como estaba hablando con mi amigo y me acordé de eso, me acordaba, no se molesten conmigo, de nosotros como cristianos. Por toda la semana vamos a comer al Golden Corral. Alimentamos la carne, los deseos de la carne, la vida del mundo, y venimos el domingo y esta es la Coca-Cola dietética de la mayoría de nosotros. Llegué el domingo, toda la semana he hecho todo lo malo, pero hoy vengo, va Padre, sí, mi Señor, una Coca-Colita dieta, pero por la semana como cerdo, chicharrón, chorizo, mote de queso, alimento mi carne y le doy todo lo que quiere mi carne, pero el domingo, Coca-Cola de dieta, por favor. La iglesia hoy no. No se supone. Mejor bajémosle a todo eso. Si hay que alimentarnos. Por eso hay un servicio de mitad de semana. Normalmente, necesito saber más del Señor, necesito conocerle más, necesito conocer a mi Padre. Si el ejemplo es que con quien no te conoces no tienes mucho de qué hablar, con quien te conoces tienes mucho de qué hablar.
Entre más lo conozcas y puedas llegar a Él como Padre y tú te comportes como hijo, entonces tenemos acceso a ese privilegio, a ese poder con el Señor. Pero saben, entiendo una cosa, no voy a ahondar en esto, pero cuando hacía este estudio reflexionaba de que muchos de nosotros tuvimos problemas con nuestro padre aquí en la tierra, con nuestro padre biológico, y de pronto no nos relacionamos bien con nuestro padre biológico. Y porque no tenemos una relación sana con nuestro padre biológico, nuestra relación con el Padre en los cielos está quebrantada también, o no es la correcta. Pero lo hermoso es que Dios dice en su palabra que aun si tu padre y tu madre te dejaren, yo no te dejaré, yo no te fallaré. O sea que si tú estás aquí, eres esa persona que de pronto dices, oye, sí, yo con mi papá nada, y tal vez por eso con mi Padre en el cielo me cuesta relacionarme, olvídate, perdona, pero enfócate en el que nunca te fallará, de ninguna manera, y sobre todo no como padre. Y busca tener esa relación con él. ¿Sabes? Es como cuando el niño, la niña pequeña viene y le piden al papá algo y el papá sabe que eso no es lo correcto. El papá sí sabe que es lo correcto. Tenemos al Padre que está en los cielos y es exaltado, santificado, glorificado. Hay veces le pedimos cosas y Él dice no, y nosotros nos molestamos, pero es que Él tiene una perspectiva mejor. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Efesios, el capítulo 2, los versículos son el 6 y el 7. Esta sección de escritura nos dice algo maravilloso, nos enseña algo maravilloso acerca de un privilegio grande que tenemos. En Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó, miren esto, lo pueden subrayar si es su Biblia, y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Pero les dije, si era su Biblia, que subrayaran, nos hizo sentar en lugares celestiales. El Señor no solo nos da la vida, la promesa de la vida eterna, pero la palabra nos dice que Jesús subió y está sentado a la derecha del Padre. Esta sección de escritura nos dice que nosotros tenemos acceso a ese lugar. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Él tiene esa perspectiva divina y eterna y nosotros tenemos acceso a Él. O sea, lo que nosotros no vemos no es sino preguntarle a Él, porque desde donde Él está, Él sí puede ver absolutamente todo. Y nosotros tenemos acceso a esto. Otra escritura que nos ayuda a entender es Hebreos capítulo 4, los versículos son el 12 y el 16. Si quieres anótala, o si no, vete para allá unas páginas a la derecha. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 16. Y aquí nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Más bien, todas estas cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. El Señor conoce absolutamente todo. A través de su palabra nos revela muchísimas cosas. Todo lo que necesites encontrar respuesta, allí está. Él tiene esa perspectiva eterna y nosotros a Él podemos venir porque tenemos acceso a esos lugares celestiales. No solo eso, pero mira el versículo 14 de Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Mira el versículo 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. No solo nos dice que Él nos da acceso a esos lugares, pero Él nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. En la imagen del pueblo judío, el sacerdote y el sumo sacerdote era el único que tenía acceso al lugar santísimo allí en el tabernáculo.
¿Y saben cuántas veces podía entrar el sumo sacerdote allí al sitio en donde ellos creían que era la presencia de Dios a preguntarle algo al Señor? Una vez al año. Una vez al año. Imagínense, le tocaba a uno y el trabajo y esto, el próximo año, en agosto vienes y te cuento. Solo había el sumo sacerdote de nosotros, tenemos acceso inmediato. Hoy en día, Él está ahí, podemos acercarnos, dice la palabra, con confianza a donde Él. Podemos estar seguros, podemos llamarlo Papito Dios cuando llegamos ahí. Y tenemos ese acceso a esa perspectiva eterna, completa, se ve todo absolutamente. Miren, si en un sitio fuera fácil explicar eso, es en Cartagena, Colombia. Cuando uno tiene un problema, vamos a decir, con Electricaribe. Oye, de aquí, ¿quién conoce a alguien de Electricaribe? Ay, yo, ¿quién conoce? No, mi prima. Ay, hazme un favor, dímele que es que llevo 2 meses preguntando que vengan a... Claro, fulanita, que estuvimos en el colegio, ¿te acuerdas? Mira, tengo un amigo aquí que al otro día llegan los de Electricaribe. Y gracias. Todo toca con alguien conocido. Con alguien, mire señorita, para programar una cita con Surtigas, sí señor, se demora 6 semanas, no hay algo que pueda hacer, ¿cómo yo hago? Es urgente, señor, eso es como se demora el proceso. Ok, oye compa, tú todavía te hablas con el amigo tuyo que trabaja en Surtigas, oye, dile que necesito una cita aquí, mañana ¿a qué horas? Y no hay que el proceso, no, toca conocer a alguien. Ojo con eso, porque a veces se pone, ¿saben? Tienen un sitio mejor al cual llamar. Alguien más grande con quien hablar, alguien que sí puede realmente hacer la diferencia en nuestras vidas. Pero entonces nuevamente yo les pregunto, si le puedes y Jesús nos instruye a que lo llamemos Papito Dios, ¿tú te comportas como hijo de Dios? ¿Hijo o hija de Dios? ¿Tú te comportas como hijo o hija de Dios? Basado en lo que nos dice de que acerquémonos pues con confianza al trono de gracia, ¿tú te acercas al trono con confianza? ¿Lo haces realmente con confianza? Y si te comportas como hijo o hija de Dios, si te acercas al trono con confianza, entonces la otra tal vez sería, tú glorificas, santificas el nombre de Dios con tus palabras y obras. ¿Tú lo haces? En una relación sana de papá e hijo, los niños pequeñitos llegan al cuarto y brincan en la cama de uno con zapatos, con los pies sucios, untados de barro, se revuelcan en la cama, lo sacan de la cama a uno, le cambian el canal del televisor, hacen todas esas cosas y le dicen a uno, tengo hambre, tengo sed. Y uno va y les da de comer y tal, y dice uno, ay, me sacó de mi cama, me ensució mi cama, le estoy dando... Ay, uno se siente feliz de hacer eso porque es mi hijito, es mi hijita, en una relación sana. Y ellos se acercan con confianza. Tal vez alguna vez les ha tocado, aun si estoy aquí, estoy sentado con alguien, yo le he dicho a mis hijas, hey, no importa con quién yo esté hablando, si ellas no están, si yo no las he visto, cuando llegan, pueden llegar a saludarme. Y le digo a la persona con quien esté hablando, hey, perdón un momento, y primero saludo a mi hija. Y ellos llegan confiadas. Yo llegan normalmente, hey, perdón, hola papi, me saludan y ya. Están confiadas de que ellas son más importantes y que inmediatamente van a recibir ese amor, ese saludo. Tú puedes llegar así con esa confianza al Señor, pero de la misma manera tu comportamiento glorifica, santifica o no el nombre de Dios. Tus palabras lo hacen. Y por eso tienes que preguntarte, si puedes venir a la presencia del Señor, y Jesús dice que puedes, dice que vengas con confianza, pues Él es el sumo sacerdote, pero también tú glorificas ese nombre, realmente lo exaltas, no de palabras para afuera, no como lo hacían los religiosos, sino que lo haces desde el fondo de tu corazón, de una manera en que Él de hecho es exaltado. No es simplemente decirlo. En Marcos 1:24, un demonio le dice a Jesús, ¿qué quieres con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? El demonio está exaltando el nombre de Dios y está exaltando a Jesús como el Hijo de Dios. Viene de parte de un demonio. No es en cuanto a las palabras, no es en cuanto a conocimiento intelectual, es en cuanto a la humildad de tu corazón. El tiempo de oración es diferente en Jesús. Los discípulos están maravillados. Enséñanos a orar, y Jesús les ha respondido, pueden venir y decirle, Papito Dios, santifiquen su nombre. Pero ahora a continuación les va a decir en Lucas 11 cómo entonces viene esa oración y cuáles son los esenciales. Fíjense nuevamente en Lucas 11, venga tu reino, sea hecha tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se dan cuenta la prioridad? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, Jesús está diciendo, para orar debes tener tus prioridades en línea. Y si fuéramos a decir, oye muchachos, vamos a hacer los próximos 30 minutos, vamos a dedicarlos a oración. Hagan una lista de las cosas que quieren que oremos. Piénsalo por solo unos segundos. ¿Cuáles serían esas cosas por las cuales necesitas oración? Al nivel personal. ¿Cuáles serían esas cosas que quisieras que oráramos por ti? Si lo piensan por un momento, esto, lo otro. Jesús, respondiéndole a sus discípulos y a través de esto a nosotros, dice, oye, ten la prioridad en orden y clara. La primera prioridad, lo que debe... ¿Cuántos de ustedes, ahorita que les pregunté, dijeron, prioridad número 1, vamos a orar para que más personas conozcan a Jesús, para que más personas sean salvas, vamos a orar por provisión para los pobres, vamos a... Sí, algunos de ustedes levantaron la mano y sí, yo, pero porque ya sabían que yo iba a decir. De pronto ahora decimos, ay Señor, por ese trabajo, por esta situación, por esta incomodidad que estoy pasando, Señor, por la pareja. Y Jesús está diciendo, lo primero es que se haga la voluntad de Dios. Ora para que se haga la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Así como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. Esa es la prioridad, del establecimiento del reino de Dios. Hace unas semanas estudiábamos acerca del reino milenial, el reino de Cristo aquí en la tierra. Pero vimos también cómo todo eso hace que nosotros nos preparemos para que esa venida sea pronto. Y entre más rápido todo el mundo escuche las buenas de salvación, más pronto va a ser esa venida. Si quiero que se haga la voluntad de Dios y que su reino se haga aquí en la tierra, pues tengo ya algo que hacer. Si sé que voy a ser utilizado, ¿se acuerdan la última semana? Para la gloria de Dios y seremos sacerdotes para Dios durante el reino milenial, pues aquí me voy a estar preparando. Pues aquí con mi vida voy a honrar al Señor. Pues aquí con mi vida entonces voy a luchar para que todo el mundo conozca del reino, del Rey. Vayan a la primera de Reyes. Hay muchísimos ejemplos acerca de la oración en la palabra de Dios, muchísimos. Pero hoy vamos a mirar esta sección de escritura en la primera de Reyes en el capítulo 18. Es una de mis favoritas por lo maravilloso que vamos a ver allí. En esta sección, les doy el contexto mientras llegan allá, vamos a leer del profeta Elías, quien ha sido llamado para profetizar al reino del norte. Israel está dividido en dos secciones, 10 tribus hacia el norte, 2 tribus hacia el sur, y Elías está profetizando a la tribu del norte, al grupo del norte, donde son 10 tribus, al reino del norte. Ellos se han desviado completamente, se han dedicado a la idolatría, han traído al templo del Señor ídolos, han hecho becerros de oro y están adorándolos en el templo del Señor, pero hacen algunas cosas de lo que hacían antes, ritos, religión, y le mezclan otras nuevas. No miren el capítulo 17, pero en la primera de Reyes, en el capítulo 17, Elías ora para que no llueva más en esa sección de la tierra. Y por 3 años y medio no llueve. Y en una economía agraria, si no llueve, no hay comida. Incluso los animales perecen. Y están desesperados sobre este juzgamiento. Es más, Acab ha estado buscando a Elías para matarlo, porque le echan la culpa a él. Han salido a buscar, a ver cómo encuentran solución, y en la primera de Reyes, el capítulo 18, pero desde el versículo 18, aquí Acab confronta a Elías, y Elías le responde: yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los Baales, ídolos. Ahora pues, manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todo Israel, o sea, toda la gente, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. ¿Cuántos profetas son en total? 850. ¿Sí o no? Si la matemática no nos falla ahí. 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Acab se ha casado con esta mujer llamada Jezabel. Varios de ustedes han escuchado. Mala, pero como ese símbolo, ese nombre es el símbolo de mujer mala en la Biblia.
Y tienen entonces 850 profetas. Los convoca Elías y tráiganme al pueblo de Israel. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal es Dios, síganlo. Pero el pueblo no respondió nada. Pauso solo por 30 segundos. Hay veces en la iglesia somos confrontados y a algunas personas no les gusta ser confrontadas en la iglesia. Quieren escuchar el mensaje que quieren escuchar. Pero fíjense, son escrituras como estas las que nos enseña a que la iglesia, la palabra de Dios, nos va a confrontar siempre. Y es del Señor. Así como Elías acá les dice, bueno, si ustedes realmente creen que Baal es Dios, háganle, síganlo del todo. Pero si ustedes creen que el Dios de Israel es su Dios, síganlo del todo. Pero dejen de estar cogiendo unas cositas de aquí, cogiendo otras cositas de allá y personalizando su relación con Dios. Eso no funciona. Josué ya lo había dicho antes. Por mí y mi familia, nosotros seguiremos al Señor. Ustedes verán lo que hacen. Mi familia y yo vamos a servir al Señor. Muchas veces ha pasado, y aquí Elías les dice, bueno, o sigan a Baal o sigan al Señor. Y la iglesia ni siquiera contesta nada. Se hacen los locos. Hey, este domingo no voy porque el mensaje está muy confrontador. No, y no me gustó el servicio. Nada, ni lo quiero ni pensar. Varios de ustedes a veces vienen a la iglesia y sienten, y al pastor, ¿quién le contó de mi situación? Hoy me estuvo echando vainas desde el púlpito. ¿Saben que yo he oído eso? Hey, me estabas echando vainas desde el púlpito. No, sí, porque tú sabes lo que pasó conmigo. Yo no sé de nada. Sí, seguro mi esposa te dijo. Fulanito te dijo, me estabas diciendo era a mí. Será el Espíritu Santo, porque yo no conozco la vida de todos ustedes. No, por eso el otro domingo no vengo. Gracias que el otro domingo van a estar hablando de tal cosa. O le creen al Señor o no le creen al Señor. Es lo que está diciendo Elías aquí. Se está poniendo radical. Y entonces Elías volvió a decir al pueblo, estoy leyendo el versículo 22, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal hay 450 hombres. Dennos pues 2 toros, escojan ellos un toro para sí, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, bien dicho, o sea, que así sea. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan el toro y prepárenlo ustedes primero, porque ustedes son la mayoría. Invoquen el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiera. Mientras tanto ellos danzaban junto al altar que habían hecho. Y sucedió que hacia el mediodía, ya pasaron toda la mañana, Elías se burlaba de ellos diciendo, griten a gran voz porque es un Dios. Quizás está meditando, o está ocupado, o está de viaje. Quizás está dormido y hay que despertarlo. Ellos clamaban a gran voz y se sajaban, o sea, se cortaban el cuerpo con espadas y con lanzas conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal. Y no había voz ni quien respondiera ni escuchara. Pausamos solo un momento. Haciendo todo lo que se les ocurre de religiosidad, brincos, danzas, se cortan, derraman sangre, y dice profetizaban, o sea, supuestamente hablaban del nombre de Dios, pero nada pasaba. Entonces sabías que lo que profetizaban no era de Dios, porque la palabra también nos instruye sobre este tema, al punto que Elías se burla de ellos, hasta los molesta. Y hay veces uno también, hoy en día se burla de las barbaridades que dice alguien supuestamente en representación de una iglesia, sobre todo en representación de Dios, y otras personas se molestan. La próxima vez que alguien me diga, oye, ¿por qué dices tú de tal? Le voy a decir, bueno, miren el ejemplo de Elías. Elías les tomaba el pelo y que, hey, háblenle duro porque de pronto su Dios está durmiendo. Hey, de pronto su Dios está de viaje. Y la realidad es, Elías está preparándose para que todo el mundo sepa quién Dios de verdad es. Y cualquier cosa comparado con Dios es una...
Puede ser. Para que vayan viendo, Elías se está preparando y nosotros también a ver quién es Dios, bien claramente. Y se van a poner cuidado, como dice, pasó toda la mañana y no hubo ninguna respuesta. Miren lo que hace Elías en el versículo 31. Elías tomó 12 piedras. ¿Qué tan buenas son las piedras para quemar? Las piedras no era muy buena idea. Tomó 12 piedras. ¿Dónde estoy? Me perdí. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: ¿en el qué? Bueno, ¿quién es el que está leyendo? Yo, ustedes. 31. Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino, escuchen, palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en la cual pudieran caber 15 litros de agua. Luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y los puso sobre la leña. Entonces dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Cuando uno quiere empezar un fuego, ¿para qué le va a echar uno agua al holocausto y a la leña? Este Elías está en algo. Luego dijo: háganlo por segunda vez, o sea, vuélvanle a echar agua. Y luego dijo: aún por una tercera vez, 3 tandas de agua, de modo que el agua corría alrededor del altar y llenó también la zanja. ¿Se imaginan? La leña, las piedras, el holocausto, todo lleno de agua, tanto que el agua escurría, y la zanja que hicieron alrededor es una zanja ahora llena de agua. ¿Ok? Y ahora sí se prepara entonces Elías para ofrecer el holocausto. Versículo 36. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Ese versículo, esos 2 versículos, pocas palabras, poderosas palabras. Elías es un hombre de Dios que vive de acuerdo al carácter y la voluntad de Dios. Elías es un hombre en cuya oración dice que lo que hizo lo hizo porque la palabra de Dios le dijo que lo hiciera. Ven al final del versículo 36, que por tu palabra he hecho todas estas cosas. No fue que a Elías se le ocurrió de chicanero: hey, vamos a echarle agua a eso, vamos a echarle más agua. No, dice que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Evidentemente el Señor le dijo: hey, prepara el holocausto, pero di que le echen agua, di que le pongan más agua, di que le pongan más agua. Fue por la palabra de Dios. Es un hombre de Dios que vive de acuerdo al carácter de Dios y ora de acuerdo a la palabra de Dios. No solo lo digo por esto, sino porque también se puso histórico. Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, tú eres el Dios verdadero. Tú eres Dios y yo soy tu siervo nada más. Está orando de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios que le dijo lo que hacía, y luego le da cuál es el propósito de Dios a la oración. Señor, respóndeme para que todos sepan que yo sí soy profeta tuyo, Señor. Para que todos vean qué buen hombre yo soy. No tiene nada que ver con él. Respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios. Que la oración debe estar para que sea glorificado Dios, no Elías. Es más, ni siquiera Elías, el final de la oración dice: y que tú haces volver el corazón de ellos. El resultado de esta oración, Señor, va a ser: empieza con que tú eres Dios y termina con que tú eres Dios y tú los rescatas a ellos. En ningún momento Elías mencionó nada para él. Lo que él está haciéndolo porque Dios lo mandó a hacer a la manera de Dios, para el beneficio del pueblo de Dios, y Dios se lleva la gloria. Cuando la oración tiene todos esos elementos, tienes que estar preparado. Porque mira lo que dice el versículo 38. Entonces cayó fuego del Señor que consumió el holocausto, o sea, el toro, la leña, las piedras
y el polvo. ¿Sí leyeron? Está bien que el fuego consuma el holocausto, la carne. Está bien que el fuego consuma la leña, teniendo en cuenta que estaba mojada, ¿verdad? Pero no solo eso, el fuego consumió las piedras. No solo las piedras, pero consumió el polvo. Pero no solo consumió el polvo y lamió el agua que estaba en la zanja. El fuego baja, hace todo eso y hasta el agua que hay en la zanja, dice ahí que lo lamió. Hasta el agua de ahí se la secó. Cuando una persona de Dios que vive de acuerdo al carácter de Dios, no de nombre, y ora de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, con beneficio de la voluntad de Dios para otras personas, Dios hace cosas maravillosas. Y en este caso, el resultado, ¿cuál fue? Completo lo que Elías estaba orando, versículo 39. Al verlo toda la gente, se postraron sobre sus rostros y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. El objetivo de la oración, Señor, se cumplió. Tú eres glorificado y estas personas un reavivamiento. Al principio, cuando les preguntó, sigan a Baal o sigan al Señor, no estaban listos para tomar una decisión. Cuando ven la manifestación y la respuesta de Dios, ahora sí el Señor es Dios, se postran, le adoran, un reavivamiento, la oración se cumple y el propósito. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios que la gente se vuelva a Él y lo llame papito Dios? Entonces sí se cumple aquel milagro por el cual Elías estaba orando. Elías procede, versículo 40. Entonces Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo descender al arroyo de Quizón y allí los degolló. Esas son esas partes wow, pero es que la Biblia, ¿por qué tiene que ser tan? ¿Sabes? Eso era lo que les había ordenado el Señor hacer al pueblo de Israel cuando llegaron a Canaán. Que a todos los que fueran representados, por eso el Señor los estaba exterminando, porque su idolatría era horrorosa. Entonces ahora sí, hagan lo que les mandé a hacer mucho tiempo atrás. Eso es lo que hace Elías en ese momento. El pecado ha sido juzgado, ha habido arrepentimiento y el nombre de Dios ha sido glorificado. Pero si piensas que ahí terminó la maravilla de la respuesta a la oración, sigue viendo ahí ahora en el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, al rey de Israel, sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una fuerte lluvia. ¿Hace cuánto que no llovía en la tierra? 3 años y medio. Elías, confiado, le dice, sube, bebe y come porque se oye el ruido de una fuerte lluvia. ¿Cómo sabía Elías que iba a llover? Elías no tuvo chance de sacar el iPhone y mirar cómo está el clima ni nada de eso. En un momento vamos a ver que no fue que miró y vio que la cosa estaba nublada. Acab subió para comer y beber. Entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Luego dijo a su criado, sube, por favor, y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, he aquí, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Paren un segundito. Vieron que Elías le dijo a Acab, oye, sube, come y bebe porque se viene un aguacero. Pero él ni había visto nada. Lo único que hizo fue y se postró, y la palabra dice que con su rostro entre sus rodillas. Tengo una gráfica que me ayuda a ilustrar un poquitico ese rostro sobre las rodillas. Es una imagen parecida. Él ni siquiera tiene el rostro entre sus rodillas. Lo tiene cerca, pero no tiene el rostro entre sus rodillas. ¿Alguna vez has orado con tu rostro entre tus rodillas? ¿Alguna vez te han servido tu platico de mote y queso y vas a dar gracias al Señor y te has tirado en el piso con tu cara entre las rodillas? Tal vez no. Y ¿saben qué me atrevo a decir? Gracias a Dios, tal vez no lo has hecho porque no has pasado hambre. Porque si hubieras pasado hambre de muchos días y es la primera vez que comes eso, de pronto te tiras y pones tu cara entre las rodillas. La oración de Elías es una de desespero, de humildad, se tira abajo, pone la cara entre sus rodillas, porque ya él ha visto la gloria de Dios manifestarse, pero ahora se fue aún más allá. Ya habló de que ¿por qué va a regresar la lluvia ahora sí? La lluvia va a regresar porque el pecado fue juzgado,
porque hubo arrepentimiento, porque hubo castigo a quienes estaban profanando el templo. Entonces ahora sí puede volver la lluvia. Y sin embargo no había nada de nubes. Nada de nubes. Y él seguía orando, seguía orando. Cuando el siervo fue la séptima vez y le dijo: sí veo una nube como la palma de la mano de un hombre. O sea, era una nubecita lo que vio. Entonces él dijo, estoy siguiendo el versículo 44, él dijo: ve y di a Acab: unce tu carruaje y desciende, no sea que te detenga la lluvia. En otras palabras, organiza tu carruaje y vete, no sea que te detenga la lluvia. ¿Qué jala el carruaje en ese momento, en la historia? Caballos, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Alista tu carruaje y vete para que no te caiga el aguacero y no puedas llegar. Y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y cayó una fuerte lluvia. Por lo que Elías estaba orando. ¿Por qué ahora sí llovió? ¿Y por qué digo que Elías está orando de acuerdo a la palabra de Dios? Elías de seguro había leído la palabra en donde decía, a través de Moisés, el Señor le decía a la nación de Israel: si ustedes no oyen mis mandamientos, si ustedes van detrás de los ídolos de esa sección de la tierra, si ustedes hacen lo que no es agradable, yo no daré la lluvia. Y como no hay lluvia, hay hambre. Elías oró de acuerdo a la palabra de Dios. Dios, tú dijiste en tu palabra que si ellos no hacían esto, no iba a haber lluvia. Y no ha habido lluvia por 3 años y medio. Pero ahora hubo arrepentimiento. Y Dios había dicho en su palabra: pero si ustedes se arrepintieran, si ustedes se volvieren de los malos caminos, si ustedes me buscaren de todo corazón, entonces yo traeré la lluvia. Elías está orando de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios, y por eso se confía, aunque no lo ve físicamente, se confía de que Dios es fiel a su palabra. Y por eso le dice a Acab: vete que te va a coger el aguacero. Pero no solo eso, Acab subió al carro y fue a Jezreel, pero la mano del Señor estuvo sobre Elías. ¿Qué quiere decir que la mano del Señor estuvo sobre Elías? Yo cuando estaba leyendo aquí, ¿cómo así que la mano del Señor estuvo sobre Elías? Miren lo que dice: quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Y todos ustedes saben bien claro lo que quiere decir ceñir los lomos, ¿verdad? Ceñir los lomos. Si les digo: hey, cíñanse los lomos, ahorita, ¿cómo haría? Saben, en esa época todos ellos usaban batas, ¿sí o no? Ceñirse los lomos, como la bata es larga. Luego dice que Elías corrió, ¿verdad? Para poder correr, y las mujeres saben esto mejor que nosotros, el hombre se remangaba su falda hasta aquí, hasta la rodilla, se la ceñía aquí en el cinturón, o sea, un lazo normalmente, se subía, se remangaba su falda para poder correr. Eso quiere decir que se ciñó los lomos. Se ciñó los lomos y fue corriendo delante de Acab. ¿Qué iba jalando el carro de Acab? Y la palabra dice que Elías lo estaba esperando allá. Te dije que iba a llover, ¿no? Allá adelante. Dice que corrió antes. La mano del Señor estuvo sobre Elías, y Elías, de la emoción, de la felicidad, salió corriendo adelante de los caballos y todo, y lo esperó allá a la entrada de Jezreel. De seguro Elías también sabía lo que había dicho el profeta Isaías en el capítulo 40 y el versículo 31, de que los que creen en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A través de este profeta que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, que ora de acuerdo a la palabra de Dios, que busca el plan y el cumplimiento del plan de Dios y que Dios sea glorificado, grandes cosas pasan. Tú dirás: ah, sí, pero yo no soy Elías, yo llevo orando un poco de tiempo y nada. ¿Sabes? Santiago en el capítulo 5, versículo 17 dice: Elías era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. La traducción específica quiere decir que era un hombre con las mismas debilidades que nosotros, con las mismas necesidades que nosotros. Ese era Elías, sujeto a pasiones y a debilidades, humano como nosotros, y sin embargo el Señor hacía grandes cosas a través de él. Elías no era perfecto, ¿saben? En esta historia que leímos suena como un superhéroe. Hoy no tenemos tiempo. ¿Saben qué pasa en el próximo capítulo? Jezabel lo saca corriendo del pueblo. Después de que hizo todo eso, la mujer: ahora sí te voy a agarrar. Y sale corriendo Elías y se va a esconder por allá, para que se van dando cuenta la debilidad del hombre. Pero y entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Vuelvan a Lucas capítulo 11, desde el versículo 3.
Ya vimos que si oramos de acuerdo a la voluntad, para que el reino de Dios se establezca, para que el Señor sea glorificado, esas son las prioridades. Y después de eso, en el versículo 3 de Lucas 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Te das cuenta que pide el pan nuestro de cada día? A mí me encantaría que esa oración dijera, y el pan nuestro de este año, dánoslo hoy de una vez. Uy, porque eso de venir todos los días, Señor, lo de la comidita de hoy, Señor, por favor. No, es mejor saber, no, yo hoy no tengo que orar eso porque para eso la nevera está llena, ya hicimos mercado, fuimos a PriceMart, toca tener la nevera y un congelador y la alacena está llena. Entonces, Señor, no te preocupes hoy por el pan nuestro de cada día. ¿Alguna vez alguno ha orado eso? Señor, hoy no te preocupes por el pan nuestro porque ahí estamos bien. De pronto no lo decimos así, pero no lo digo porque ahí hay harto. Gracias a Dios tengo trabajo, gracias a Dios hay mercado. En esta oración el Señor dice, oye, acostúmbrense a pedirme lo del diario. ¿Se acuerdan la nación de Israel recibiendo el maná? Vengan por el maná de hoy, hoy. El de mañana se los doy mañana. No lo guarden. Vengan por el de hoy. Quiero que aprendan a depender de mí. Ay, pero es que uno está en esa situación en la que uno está dependiendo de Dios. Ay, entonces que es mejor depender de ti mismo. Es mejor depender de tu trabajo. ¿Saben? Hay veces pareciera que nos hemos independizado de Dios. ¿Acaso nos hemos independizado de Dios? Ten cuidado, porque si lo haces, te esclavizas a tu carne y al enemigo. Si te independizas de Dios, si quieres no estar siendo dependiente de Él, te vas a hacer esclavo de tu propia carne y esclavo del enemigo. Si tu confianza, tu seguridad, tu paz, tu tranquilidad dependen de alguien o de algo que no sea el Señor, eres esclavo de ese alguien o de ese algo. Mientras que el Señor dice, hey, pidan por el pan diario de cada día. Manténganse dependientes en el Padre. Y el Padre es bueno. Cuidado de no estar nosotros confiando en algo que no es, no tienen que ir allá, pero si quieren lo anotan por referencia, es Jeremías 17:5. Así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. Maldita la persona que haga eso. Cuando tu confianza está en algo que no sea del Señor, la palabra dice, oye, eres maldito. Eres maldito porque estás separado de Dios. Nada mejor que depender completa y enteramente del Señor. Y en esta oración el Señor nos lo muestra. Luego dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. El Señor lo dice y es muy claro y es importante porque demostramos nuestra obediencia a Dios al perdonar a otros por amor a Dios. Es un mandato que perdonemos a otros. Y Dios quiere que los perdonemos por puro amor a Él. ¿Saben que esa es una expresión que usaban mis abuelitos? Ay, mijito, regáleme una gaseosita por amor a Dios. Ay, por amor a Dios, haga tal cosa. Hoy en día yo ya no escucho eso. Antes decían, ay, por amor a Dios, haga esto, haga lo otro. Hoy en día ya no suena porque, ¿será que es que no importa el amor a Dios? Cuando nosotros perdonamos a otros, no por la gravedad de la falta o no, sino que los perdonamos sin importar cuál haya sido la falta, por puro amor a Dios, demostramos nuestra obediencia por Él. Es importante el perdón. Y sobre todo esa última sección, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiero aclararte, Dios no te mete en tentación. La palabra dice que Dios no es quien nos está tentando. No lo es de esa manera. ¿Saben cómo escuché a un pastor que lo ilustraba y me gusta? Es como cuando a mí hay veces aquí para cosas de la comida, del restaurante, me dicen que por favor vaya a Carulla a comprar algo. Yo voy a Carulla a comprar lo que me mandaron a comprar. A veces son vasos, platos. Pero si yo paso, hay una sección, es la tercera sección de izquierda a derecha, la quinta sección de derecha a izquierda, enfrente de la caja número 3. Y hay arequipe a este lado, hay chocorramos a este lado, están los bocadillos de guayaba. Uy, en este momento mismo, terminemos rápido para poder ir a... Y yo paso por esa sección de ahí, y yo miro y digo, no voy a coger nada, no voy a coger nada, no voy a coger nada. Bueno, uno nomás, dos nomás, y llego y cuando llego aquí, y ese arequipe y eso que, es que yo no lo quería coger, pero ¿para qué me mandaron a Carulla? Que vaya otro.
casi que esa sección más bien sería decir, no permitas que estemos en una situación en la que vayamos a ser vulnerables a la tentación del enemigo. Dios no es quien me tenta. Pero Señor, ¿sabes? Por favor, no me pongas en una situación en la que de pronto voy a ser tentado, porque de pronto ahí voy a caer en debilidad. Señor, ¿sabes qué es lo que estás diciendo con esa oración? Señor, ese trabajo que yo quiero, mejor no me pongas ahí, porque de pronto si me das ese trabajo, no vuelvo a la iglesia, porque voy a estar muy ocupado, voy a tener otros amigos, voy a tener otras responsabilidades sociales y de pronto no voy a eso. Mejor no me pongas allá, Señor. Señor, mejor no me pongas en tal sitio, porque de pronto ahí la tentación me va a hacer caer en inmoralidad sexual. Señor, ¿sabes? Mejor no me permitas irme a vivir a esta otra ciudad, Señor, porque de pronto si estoy ahí, Señor, me voy a apartar de ti. Eso es lo que quiere decir esta sección. Señor, no permitas que esté en una situación en donde voy a ser más vulnerable a la tentación. Manténme alejado de esto, Señor. Terminamos aquí, versículo 5. Les dijo también, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado a mí un amigo de viaje y no tengo nada que poner delante de él. Le responderá aquel desde adentro, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme para dártelos. Les digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ciertamente por la insistencia de aquel se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Para orar no se necesitan tantas palabras, son pocas palabras las que se necesitan. No utilicen vanas repeticiones como leímos en Mateo 6 ahora. Más bien hablen del corazón y de una manera sencilla. Por supuesto, esta ilustración es un comparativo. El Señor nuestro Dios no está durmiendo. El Señor nuestro Dios no está siendo importunado cuando venimos a Él. Pero indudablemente Él quiere que insistamos en nuestra oración. Así como Elías puso su cara entre sus piernas, entre sus rodillas, para orar, la ansiedad y la necesidad era grande. Cuando a ti realmente te importa por lo cual estás orando, le vas a dedicar tiempo de devoción en oración. Lo vas a hacer con persistencia, lo vas a hacer con determinación. No es esa insistencia para cambiar el corazón de Dios, es porque algo cambia en tu interior cuando estás orando al Señor, y para eso nos da esa ilustración. No es eso sí para convencer de algo que Él te dé, porque Él tiene la perspectiva correcta. Fíjense cómo termina el versículo 11 al 13. ¿Qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Empieza hablando del Padre y termina hablando del Padre. Pero ojo, porque tal vez estés orando por un esposo que parece un pescado y resulta que es una serpiente. Tal vez estás orando por un trabajo que parece un huevito, pero te va a lastimar porque es un escorpión. Tal vez lo que estás pidiendo no es lo que es bueno para ti, y Dios no quiere dártelo por tu propio bien. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo soy el Padre bueno y yo sé lo que es bueno para ustedes. Si están pidiendo algo y no se los doy, es porque no es bueno para ustedes, aunque a ustedes les parezca que es bueno. Y termina diciendo, oye, en medio de todo lo que puedes orar, la mejor respuesta a nuestras oraciones es el regalo del Espíritu Santo. Pidan el Espíritu Santo y el Señor se los dará abundantemente. Y teniendo el Espíritu Santo, Él intercederá por ustedes y pondrá sus oraciones alineadas con Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, para glorificar a Dios, y el Espíritu Santo los empoderará para vivir de la manera en que Dios quiere que vivan. Enséñanos a orar. Vengamos ante el trono, sabiendo que Él es nuestro Padre, oremos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, y vivamos alineados con el carácter de Dios, y preparémonos para ver milagros grandes del Señor. Amén. Vamos a orar. Papito Dios, venimos a ti confiados, seguros, felices de poder acercarnos al trono de tu gracia, por gracia, con amor, el amor que tú nos das. Señor, hoy queremos poner todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras dudas, nuestros miedos
aquí enfrente de tu altar, Señor. Y humildemente te pedimos, mi Señor, que se haga tu voluntad, así en la tierra, que se haga, así como es en el cielo, se haga aquí en la tierra, mi Señor. Mi Dios, tú conoces qué es mejor para nosotros. Tú conoces nuestros deseos y aspiraciones, pero tú tienes la perspectiva divina y eterna, Señor. Queremos que en nuestras vidas los demás sepan que tú eres Dios, que tú vives y reinas desde siempre y por siempre. Ayúdanos a vivir vidas, Señor, que proclaman tu reino que viene pronto, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser representantes tuyos aquí en la tierra. Ayúdanos a poner las prioridades en orden y que las prioridades de tu reino sean las que rijan nuestras vidas, Señor. Tú conoces mejor lo que necesitamos y deseamos. Hoy dejamos todo eso en tus manos. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, no para nuestro bienestar, sino para que tu nombre sea exaltado, para que otros te conozcan y para que todos sepan que nosotros somos tus siervos. Enséñanos a orar de acuerdo a tu palabra. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos cantando con confianza al Señor.